voy a partir nomás con esto. Y ahora estamos grabando. Ya, cuando yo trabajo el tema de las funciones, recuerden que ya tenemos varios programas acá que ya tienen las funciones, y esto es el fundamental. Esa instrucción es fundamental. Esa instrucción, vuelvo a repetir, es la que, aunque es un nuevo archivo, aquí lo vamos a grabar y vamos a decir que se llame funciones.py. Esa instrucción, que yo siempre la que yo dejo, la primera que anoto, if name igual main igual, es aquella que me va a separar a mí los dos mundos que nosotros vemos siempre. Las funciones que deberían ser escritas por orden, pueden ser escritas en cualquier lugar en realidad, pero por orden, por mantener una compatibilidad con los demás lenguajes de programación, se establece más o menos una división entre las funciones o la zona que yo voy a utilizar para declarar funciones. Vuelvo a repetir, cuando uno declara una función o escribe una función, esta no se ejecuta hasta que no es invocada o llamada. Por lo tanto, voy a tener muchas funciones y a lo mejor, si no invoco ninguna, no se va a ejecutar ningún programa, ninguna cosa en el programa. Todas las funciones nosotros dijimos que lo vamos a declarar siempre sobre esta línea, que hace la diferencia más o menos de un programa principal, que es el que veríamos el próximo semestre en estructura de datos, cuando veamos C. Que necesitamos tener una función que es la función inicial, la que da origen a todo el programa y que separa estos dos mundos, las declaraciones con lo ejecutable. Por lo tanto, acá arriba siempre van a ir las funciones, la definición, y aquí abajo van a ir las invocaciones o las llamadas a la función. Por eso siempre ponemos esta línea, como para separar y que nos dé claridad al momento de desarrollar nuestros ejercicios. El primer ejercicio decía definir una función max. Por lo tanto, vamos a definir la función max. Define la función max. Ojo, eso es lo que me dicen. Define una función llamada max. Esa función llamada max tome como argumento dos números y devuelva el mayor de ellos. Número 1, le ponen aquí el número que ustedes quieran, o el nombre que ustedes quieran. Número 2. Ahí están. Eso es lo que hace referencia cuando dice que tome dos argumentos. Ahí esa función tomó dos argumentos, no le ha mandado nada todavía. Y nos debe devolver el mayor de ellos. Vamos a hacerlo bien pausado, con hartas líneas, así como para que se note un poco más interesante el ejercicio. Para saber cuál es el mayor, entonces yo solamente pregunto, ¿no? Número 1 es mayor que número 2, y me equivoqué, escribí otra vez. Número 1 es mayor que número 2. Si es mayor, entonces voy a suponer entonces que mayor va a ser igual al número 1. ¿Te das cuenta? Ahora, en caso contrario, mayor va a ser el número 2. Y por lo tanto, recuerden que return finaliza una llamada. Si yo pongo return al medio, se acaba al medio la función, todo eso. Y aquí en return en donde yo devuelvo o retorno el valor mayor. Y ahí está lista mi función. Se podría haber hecho de una manera mucho más simple, en una pura línea, pero la idea era generar un poco más de código. Y ahora viene la invocación. Y por lo tanto, esa era mi pega, construir la función. Pero para poder probar, necesito tener el programa completo, que es lo que estamos desarrollando ahora. Y aquí la función, ¿qué debería devolver? El número mayor. Entonces, la función va a devolver el mayor de dos números. Y aquí podemos probar números si queremos, por ejemplo, entre el 3 y el 6. ¿Cuál debería devolver? Y lo mostramos en pantalla, ¿no? Para saber si efectivamente está devolviéndonos ese número. Debería devolver acá el 6. Está claro, ¿cierto? Ese es el mayor. Ejecutamos esto.
Ejecutamos de nuevo, me dice que es 6. Obviamente, aquí ahora entra a rayar el cómo yo puedo ir mejorando o codificando, o dando mayor explicabilidad, entre paréntesis, a lo que voy a mostrar en pantalla. El número mayor es, dos puntos, cerramos, y ahora ejecutamos y me dice que el número mayor es 6. ¿Qué pasa si yo pongo 6 y 3 ahora? Al revés. El 6 sigue siendo el mayor. Ejecutamos nuevamente y debiese decirme nuevamente 6. ¿Qué pasa si yo pongo 6 y 6? Que es una respuesta típica que ustedes tienen. ¿Y qué pasa si son iguales? Probemos. También es 6. ¿Cuál es el mayor entre 6 y 6? 6. Esa es la idea. Esto se puede arreglar, vuelvo a repetir yo aquí, después ya ustedes empiezan a jugar, por ejemplo. Eh, Esto lo podríamos hacer ahora número 1, que sea igual al int del input, y le podríamos pedir aquí el primer número. Y hacemos lo mismo para el número 2. Vuelvo a repetir, una vez que tengo resuelto el problema, empiezo a agregarle cosas. Número 2, el número 2, segundo número. Y ahora voy a ir a preguntar directamente entre el número 1 y el número 2. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a capturar de teclado dos números. El primero es la variable número 1, el segundo el número 2, y voy a ejecutar la función max con esos valores. Por lo tanto, el programa, ¿qué es lo que hace ahora en teoría? Va acá arriba a la función max y el número 1 se lo asigna al número 1, el número 2 se lo asigna al número 2. Le cambié el nombre porque quise cambiar, le voy a haber puesto el mismo nombre porque son variables distintas. Y ahora pregunto, si número 1 es mayor que número 2, entonces va a decir que el mayor es número 1, en caso contrario va a decir que es número 2 y va a devolver ese valor. Entonces ahora yo tengo eso, y ahora yo podría cambiar esto y decir entre número 1, y vuelvo a repetir, estoy jugando con cada vez, agregándole más cositas al mismo programa. Entre número 1 y entre número 1 y número 2, de los que yo acabo de leer, oh, el mayor es mayor. Y esto lo ejecutamos y se dan cuenta como un programa que al principio nos mostraba solamente un número, ahora ya nos muestra más información. Si el primer número era 3, si el primer número era 3 y el segundo era 6, me tiene que decir entre 3 y 6 el mayor es 6. Y aquí pueden probar los números que ustedes quieran, pues ahora ya. Y entre esos dos números el mayor es ese. ¿Se dan cuenta? Como la moraleja de, de esta pequeña función es que cómo logro yo, de a partir de un ejercicio simple, construir o aprender ciertas cosas o probar o practicar otras cosas más. Con este ejercicio que se ve bastante simple, ¿qué es lo que practicamos? ¿Qué es lo que tratamos de reforzar? Obviamente el concepto de función, el retorno de una función, recordamos un poco el tema del input y recordamos que el input lee puro de string y lo que yo necesito es un número, por lo tanto tengo que transformarlo en número, y en este caso lo estoy transformando en un número entero. Hago la invocación, que esta es la llamada efectivamente a la función. Si yo esta función nunca la invoco, le llamo, por mucho que la tenga escrita acá, no va a pasar nada. Y muestro, juego un poco con el print, que es para darnos cuenta cómo puedo ir construyendo yo frases un poco más interesantes. Eso es el primer ejercicio, que es más o menos la estructura base de todos los que vienen. De hecho, y la función esa la dejamos ahí tal cual. Y ahora
ustedes deberían ser capaces de escribir eh, el siguiente ejercicio. De hecho, podríamos cambiar cada vez más esto y ir agregando. Vamos a ir arreglando todo esto durante la clase, pero quiero que ustedes vayan trabajando ahora. Deberían hacer ustedes lo mismo, una función que se llame max de 3, que tome 3 números como argumento y devuelva el mayor de ellos. Es decir, ¿cómo hago algo parecido a esto, pero que sea mayor? La función debería llamarse def max de 3 y debería recibir los 3 números y debería devolver el mayor de ellos. Obviamente, esta parte de aquí abajo ya no nos va a servir para ese ejercicio, por lo tanto lo podemos eliminar porque ya hicimos ese ejercicio y aquí yo debería ahora recibir el mayor de la función max de 3. Y aquí inicialmente, y ahí tengo el esqueleto, lo mismo que hemos hecho. Ahora ustedes son los que tienen que hacer la función. Bastante similar al caso anterior. Ahora jugar con el if nomás y le pido que ustedes por lo menos ahora, alguien, cuando esté listo ahí en un par de minutos más, en el chat, tire ahí el código para ver si funciona bien o no funciona bien acá. Y vamos probando todas las posibilidades que se pueden dar. Obviamente aquí tienen que agregar ustedes las variables que ustedes van a, van a usar. Les dejo unos 5 minutitos para que ustedes desarrollen esos ejercicios. Es fundamental que lo hagan por si acaso, ¿no? Háganlo, sí o sí, ahora, ya. Ya, les dejo 5 minutos, me quedo callado. Voy a buscar un vaso de agua porque estoy seco. Y estamos. Después vamos a pasar lista uno por uno, voy a ir preguntando qué es lo que hicieron. El Claudio, Luciano, Lazarani, Orsarani, Polet, Lucas, Norberto, Mirko y Alejandro, que son los que están en clases. Me van a mostrar qué es lo que hicieron para esta función cada uno de ustedes. Así que a trabajar.
El Claudio avisó que se le estaba cayendo el internet. Sí, he visto que dos ya parece que tienen problemas de internet. Pero, ¿por qué no me marca? Está viendo amperaje, puedo medir amperaje que es un equipo. ¿Por qué no me marca el bisagrafo? Ya debería medir. ¿Cómo? Funciona el aparato. Ah, ¿quién trabaja en electricidad? ¿De ustedes? ¿Alguno? ¿Consumos eléctricos? Oh, los vi en el instituto y ya se me olvidaron. ¿Le La puedo diferencia conseguir un entre... eléctrico si quiere? No, si tengo toda la máquina, que no tenía seguridad, certeza que se estaba fallando la pila de mi amperímetro. Es que estaba midiendo un Ah, ventilador y no me marca nada de consumo. Un ventilador chiquitito así no consume nada. es muy bajo el consumo entonces. No alcanza. Lo probé ahora con la estufa, una estufa eléctrica que tenía que prendo en invierno las patitas cuando hago clase porque me da frío. No, ahí marco, se mandó tres. Con los dos halógenos prendidos se mandó tres, un 3, tantos amperes. Harto. Harto, De hecho, es harto. es harto. Así que eso estoy midiendo consume que está subiendo mucho la luz, así que. Y Buen lo demás punto. es la diferencia entre el amperaje y el voltaje, ¿cierto? Sí, yo sí por lo menos. La boleta, ¿cachai? Algo de electricidad boleto, ¿no? ¿No han visto algo en física? Yo solamente la experiencia de mi papá nomás, que a veces trabajaba con él y me decía, no, no toque eso. No sé que una cosa es el voltaje y otra cosa es el amperaje. El voltaje viene siendo como el tamaño del tubo y el amperaje es lo que anda por el medio. Porque efectivamente uno tiene que ponerle colores al amperaje más que al voltaje. El voltaje siempre es el mismo. Acá en Chile 220 volts como media, debería haber un poco más, un poco menos. De hecho, hay que tenerle más respeto a la corriente continua que la alterna. Exactamente, porque la antena te pega una patada y te suelta. Sí. La continua te pesca y no te suelta más. Te fríe. Lo mejor cuando uno no sabe si hay corriente, pararse sobre una madera, algo seco y no hay problema. Hay que ser seguro. Y que nosotros, ustedes también como informáticos, lo ven, oye, otros más se me están yendo, parece que nadie quiere hacer los ejercicios. Lo que tienen que tener siempre claro es que los programas consumen potencia, ¿sabían ustedes, no? Que de repente las grandes empresas que tienen muchos sistemas consumen harto amperaje, alta potencia, porque los programas hacen que funcione mucho más el procesador cuando son muy demandantes. Entonces también hay que estar midiendo de repente la huella de carbono también como uno diría, no, si nosotros no, los programas no tienen nada que ver, el computador, sí, pero los programas igual le dan una carga excesiva de repente a los sistemas. Por eso es bueno estar midiendo siempre eso.
aprendan a medir voltaje, amperaje, resistencia, continuidad, esas cosas mínimas son las que tienen que tener ustedes como informáticos. Medir continuidad para saber si el cable está cortado o no. No sé si alguno de Profe, ustedes... ¿Sí? cuando terminemos el código lo enviamos al chat. Sí, ponlo en el chat nomás y lo vamos Ah, tirando al tiro. Si yo estoy aquí esperando nomás que... ya, bueno, el mío no es muy original, pero lo saqué Pero ahí lo directo probamos. del que usted usó el anterior ejercicio, pero bueno, aquí va. Me parece. A ver, yo lo voy a copiar tal cual nomás. No. ¿A dónde está la función? Más de 3. Ya, yo voy a copiar toda la función solamente. ¿Les parece? ¿Ok? Ya, copiar. Ya, la función la pego acá. La arreglamos un poco. Escribiste todo con mayúsculas las variables. Bueno, sí, es como una especie de credo para mí el escribir en Ya. mayúsculas. Generalmente O los bueno, códigos se escriben todos. lo que se puede Todos escribir en mayúsculas, mejor dicho. sí, generalmente es una norma, no es que no se pueda, pero la mayoría de las empresas tienen sus propias normas y la norma dice que efectivamente las funciones, los nombres de las variables, todo eso debe ser en minúscula y dejar solamente para mayúscula el nombre de constantes, esas cosas que no varían. ¿Te das cuenta? Pero vuelvo a repetir aquí, a lo mismo. Copiar, yo tal cual nomás, y voy a pegarlo acá porque aquí se llama más de 3 con minúsculas, más de 3 con mayúsculas, a lo mismo nomás. Ya, si yo ejecuto esto, debiese decirme 5. Yo no sé lo que hiciste, de ahí lo vamos a revisar, ¿te parece? Pero eso es lo que uno hace generalmente, porque después yo debería cambiar cada una de las funciones y punto. Los demás igual traten de hacerlo, así todos tienen que tirarse a la piscina. Debería decir 5. Me dijo 5. Si yo cambio y pongo el 5 al medio y el 4 al otro lado, debería seguir diciendo 5 siempre. Si yo pongo el 5 al comienzo, hice los 3 casos, las 3 pruebas, 5. Está correcto el programa. ¿Te das cuenta? O sea, la función funciona. ¿El profe estaba proyectando? Estaba proyectando, ¿por qué se dejó de proyectar? Ah, bueno, por lo menos a mí, yo no puedo verlo. No, si está claro, ahí sí volvió a proyectar. Ahí está. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Ya, vuelvo a repetir. Probé los 3 casos, fui cambiando el número 5, ¿cierto? Poniéndolo en los 3 casos posibles, y siempre me daba 5. Eso significa que tu función cumple con lo que se requirió, que es decir, que tome 3 argumentos, efectivamente tu función toma 3 argumentos, y devuelve el mayor de ellos. Efectivamente, al probarlo, devuelve el mayor de ellos. Tu problema está resuelto. Si hay alguien que lo haya hecho de una manera distinta, también lo puede hacer, pero esa función funciona. Lo otro que habíamos mencionado nomás, el tema de las mayúsculas, que yo se los dije, generalmente por norma, las variables siempre son escritas con números, con letras minúsculas, y las funciones generalmente son con letras minúsculas, pero la primera con mayúsculas, por definición. Yo siempre pongo minúsculas, ¿no? Pero eso es lo que organizan las empresas, de repente tienen sus propios códigos, sus propias eh, metodologías de desarrollo. Pero eso no quita que esté bueno o está malo. Es por convención nomás. Y aquí, ¿qué es lo que hiciste tú? Preguntarte si el número uno es mayor que el número 2 y el número uno es mayor que el número 3. Entonces está claro que el número uno es el mayor. Pum, estamos listos. Y va a devolver inmediatamente el mayor. Número tanto, número 2 es mayor que el número uno, número 2 mayor. Perfecto, hace lo mismo. Aquí lo único que yo podría decirte que efectivamente la ventaja que tiene al hacerlo así es que si el número uno es el mayor, no hace estas otras preguntas ni nada por el estilo, sino que efectivamente sale por esa función. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ocurre, por ejemplo, a ver, en un caso hipotético si tenemos el 5, el 2, el 4 y el 5? Me dice none. Ninguno. ¿Por qué? Ojo con eso.
¿Por qué? Porque número 1 es mayor que número 2, sí. Y número 1 es mayor que número 3, no, porque son iguales. Por lo tanto, no hace eso. Va acá. Número 2 es mayor que número 1, no, porque es más chico. El número 3 es mayor que número 1, no, porque son iguales. Y sale. ¿Captaste la idea? Si son Mm. iguales, ahora si los tres son iguales, también te va a decir nones. ¿Por qué dice nones? Dice nones porque tú no devolviste nada. La función está esperando que le devuelvan algo y tú no devolviste nada. La variable mayor no tiene nada. Nones significa nada. Por lo tanto, tu problema, Tendríamos que poner una función que diga que los tres números son iguales o que dos números son iguales o algo así. exactamente, tenemos que ver cómo lo hacemos. Recomendación, pesquen un cuadernito, una hojita y hagan la prueba. Escriban los dos números iguales, tal como lo hicimos, y vean ustedes cuáles son las preguntas que deberían agregarle a esto o cómo modificar estas preguntas para, para tener la certeza de que van a poder encontrar solución al problema. El resto que probó ese caso, o alguien más que Lo quiera tengo, mostrarlo. no lo tengo muy parecido, de hecho. Lo otro que yo les decía era que efectivamente hay que ir, devuelve al tiro el mayor, pero si tú vas a devolver inmediatamente, vuelvo a repetir, no es que esté mal lo que hiciste técnicamente, sino que para evitar una mayor cantidad de líneas, yo a lo mejor convenía retornar al tiro número 1, retornar número 2, retornar número 3, ¿se dan cuenta? Y así nos evitamos una asignación. O la otra, como ya tienes la variable mayor en alguna parte, al final retornar mayor. ¿Se dan cuenta? Voy a modificarlo. ¿Ah? Ya tienes la variable. En alguno de estos casos va a entrar la variable y va a preguntar y va a salir. Y aquí yo debiese devolver ahora un solo mayor nomás. Vuelvo a repetir, no es que esté malo, sino que es por recomendación nomás eh, Para ahorrar espacio. para ahora en línea o para efectivamente ser un poco más generoso con el sistema y no ponerle Más simple. mayor peso, más simple. Pero el resultado va a seguir siendo el mismo. No, de hecho es peor ahora, porque aquí está devolviendo mayor y acá no le inicializamos nunca. ¿Se dan cuenta? Quedó peor así. Lo devolvemos entonces para dejarlo. Pero da el error porque devuelve mayor. Y me dice la variable mayor está referenciada antes de asignarla. Es decir, estoy haciendo uso de la variable mayor, pero como no entré acá, no entré aquí, no entré acá, nunca generó la variable mayor. Por lo tanto, mayor no tenía valor y estoy tratando de devolver algo que no tiene valor. Entonces ahí me dice la variable mayor no existe y tú querés devolverla. Distinto es el caso anterior, como estaba, que ahí sí siempre existía la variable mayor. ¿Se dan cuenta? Y salía de acá. Obviamente acá no había un return. O sea, la función nunca terminó por algún return. Por lo tanto, volvió, no trajo nada de subida a la función y se le asignó algo acá que en el fondo no tiene nada. Son dos cosas distintas que las dos provocan el problema. ¿Cómo la podemos modificar? Ustedes son los que tienen que decirme cómo lo harían acá. ¿Cómo podríamos asegurar eso para dar respuesta a problemas como este? ¿Qué sugieren ustedes? Aquí les dejo la libertad. Yo lo puedo hacer, pero la idea es que ustedes empiecen a decirme, agregar más preguntas, modificar la estructura de las preguntas, Perdón, y como eso para. para que dé un resultado correcto. Si hasta ahora no está dando resultado, me está diciendo None. ¿Cómo arreglo este programa? ¿Cómo arreglo esta función para que efectivamente cuando yo ingreso dos números o tres números iguales,
me diga que efectivamente el 5 es el mayor. Nosotros probamos si los tres eran distintos, efectivamente hace la pega. Pero ¿qué ocurre cuando dos son iguales o tres son iguales? Da como respuesta none. Es decir, vacío, nada. Y no es así porque él debería de decirme que el mayor es 5. Y son todos iguales. ¿Qué debo hacer Hacer acá? una comparación extra, Ya, un if extra que diga que si son iguales, entregue ya. Pero, lo a mismo ver, que se hizo dígame arriba usted. con cuál es mayor. Ah, El mayor o problema es que igual. pueden, el problema es que Si se pueden le ser pone un mayor igual, ¿no? Mayor igual. aquí abajo. No, entre los números arriba, en los if. En Ya, todos los if igual era. ya. En todo lo es mayor o igual. 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 Y el último mayor o igual. Y ejecutemos ahora. Ahora tenemos Algo 5. más le va a faltar. Ahí están los 5. ¿Qué pasa ahora si teníamos el del medio que era 2? ¿Se acuerdan? Y tampoco daba resultados. Veamos aquí ahora. Dice que es 5. ¿Qué pasa si ahora es 2, 5, 5? 5, 5. ¿Y qué otra alternativa nos va quedando? 5, 5. Hay que probar todas las posibilidades. 2. Da 5. Ahí está correcto. Ahí está correcto. Ahora, efectivamente, yo podría hacer lo que hice antes. Y así el código nos queda un poquitito más pequeño. Yo lo hice de tal forma que el último if no fuera, sino que hiciera un else. Sí, por decir, sí, hay muchas formas de hacerlo. Yo después les voy a mostrar otra que a mí se me puede haber ocurrido. Está correcto ahora. Vamos a suponer otra versión. Si tú querés tener la tuya, si querés que la analicemos, pégala ahí en el chat y la comparamos. No, gracias. ¿No? No, mejor analicemos esa, no. ¿Viste? Ya, yo voy Dale a nomás, poner o def. le tienes miedo al éxito. Exactamente, no hay que tenerle miedo a nada, ¿cierto? Ya, max de. Ojo, la voy a poner con minúsculas para que no. Y le voy a poner número 1, número 2, número 3. Ya. Vuelvo a repetir, aquí se pueden hacer de muchas formas, pero yo podría hacerla de la siguiente manera. Voy a tratar de que sea lo más distinto posible de la anterior. If número 1 mayor que número 2, ojo, estoy preguntando solamente con mayor. Si es sí, if número 1 mayor que número 3, entonces yo inmediatamente voy a retornar número 1. Número 1, dije. En caso contrario, ¿qué ocurriría aquí? Y aquí es donde uno empieza a pensar, si número 1 es mayor que número 2, pero número 1 no es mayor que número 3, entonces, ¿quién es el mayor? Número 3. ¿Captan la idea? ¿Captaron la- la sutileza de eso? La diferencia. Y en caso contrario, número 1 es mayor que número 2. No, número 2 es el más grande. Entonces ahora voy a preguntar, if número 2 mayor que número 3. Si es así,
entonces el mayor era número 2. En caso contrario, como el número 1 ya no era más grande que el número 2 es más grande, pero el número 2 no es más grande que el número 3, entonces return número 3. Y esa sería toda la función. No usé otra variable mayor, sino que devolví nomás. Vamos a aumentar esta línea que es el para que no se ejecute y se ejecute la nueva mayor. Mayor igual mac de 3. Vamos a probar 5. Vamos a probar primero el caso 2, 3, 4 o 2, 3, 5 ya. Por los números anteriores. Debiese decirme 5. Ese es el caso básico que todo el mundo tendría que funcionar. Me dice que es 5. Vamos a ir cambiando el 5 de lado, suponiendo que los 3 son distintos. Me dice que 5. Vamos a cambiar acá el 5 por el 2. Y ejecutamos. Y me dice 5. Ahora vamos a probar 5, 5. Debería decirme un 5. Un 5. ¿Qué pasa si los 3 son iguales? Un 5. ¿Qué pasa si el primero no era igual? Un 5. ¿Qué pasa si el primero era el igual y el del medio no? Es un 5. Por lo tanto, estos dos programas hacen lo mismo, pero lo hacen de una manera distinta. Yo no estoy indicando cuál es mejor, cuál es peor. No. Recuerden que en códigos chicos no existe el mejor ni el peor, sino que es aquel que da respuesta y que lo hace de una manera óptima en el sentido que ocupa menos instrucciones. Las dos andan por ahí en la cantidad de instrucciones. Desde el punto de vista de ejecución es la misma historia. Si yo ejecuto los dos deberían darme el mismo resultado si es que yo los ejecuto en línea o de la misma forma con los mismos datos. Si yo los pruebo, los dos deben darme 5, 5. 5, 5. Ahora, para ir probando de una manera más interesante, uno podría poner una cosa así. Entonces aquí ya no tenemos que repetir esto acá, sino que ponemos nomás número 1, número 2, número 3. Ya no tengo que andar modificando acá, sino que modifico acá nomás. Las funciones van a quedar iguales. Número 1, número 2 y número 3. Ahora ejecuto nomás y me está dando lo mismo. Pero ahora si quiero cambiar, cambio uno de estos nomás. Cambio el orden, cambio los 3 iguales. Ahora están los 3 iguales. No tengo que estar cambiando acá y acá. Va funcionando. ¿Qué pasa si pongo 5, 4 y 3? Me dice 5, 5. En ambos casos. Tenemos la segunda función, lista. Van captando la idea de cómo tenemos que ir probando ejercicio y agregándole más. Ya tenemos dos funciones, tres funciones en realidad. Cómo ha ido mi programa aumentando. De hecho, podríamos usar, ya ese es un truco adicional. O sea, usando esta función para estas otras de acá. ¿Se le ocurre cómo hacerlo? Otra máxima de max de 3, pero que use la función max de 2. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podría ser? ¿O se podría, en teoría? Yo tendría que Quizás llamar a la función, modificando, pero no metiendo el quizás código aquí adentro, sino que llamando a la función max. Veamos si se nos ocurre una manera distinta. Estamos jugando nuevamente. Sí, eso es estudiar programación, empezar a probar. Este va a ser el máximo de 3 optimizado.
o mejorado. Recibido los tres números, ¿cierto? Yo voy a decir mayor y voy a decir el max de número 1 y número 2. Ojo, estoy llamando a la función. ¿Qué es lo que me devuelve esa función? El mayor de los dos. Entre S y S. ¿Cuál es el mayor? S. ¿Captan la idea? ¿Y qué pasa si ahora digo yo, pero ahora devuélveme ni siquiera el mayor, le vamos a poner el candidato? Ya que estamos de moda, candidato mayor es ese. Es decir, esta función me va a devolver el más grande de estos dos, nomás que es el candidato a mayor. Y ahora el mayor, debería yo preguntarlo si es igual al máximo del candidato con el número 3. Y debe devolver el mayor. ¿Funcionará igual o no? Fíjense cómo he ido construyendo. Tengo estos números, tengo los tres. Vamos a ejecutar los tres en línea y los tres deberían darme siempre el mismo valor. Este es el máximo de 3 optimizado. Si yo ejecuto con estos valores, debería decirme 5 los tres. 5 me dicen los tres. ¿Qué pasa si yo digo no, este es el 1 y este es el 5 el de acá? Igual debería darme 5. ¿Qué pasa si este de acá es el 5 y este es el 2? Sigue siendo 5. Ahora la prueba de fuego. ¿Qué pasa si 5, 5? Los tres deben decirme 5. Los tres me dicen 5. ¿Qué pasa si este es 2 y este es 5? Los tres deberían decirme 5. ¿Qué pasa si este es 2 y ahora este otro es 5? La otra prueba, también 5 todos. Y la prueba final, 2 con 5, 5. Tres funciones que hacen lo mismo de manera distinta, pero cada una con su complejidad. La primera la hicimos, la hicieron ustedes. La segunda, una propuesta distinta. Y la tercera, una propuesta distinta, aún más distinta, pero usando la función anterior. ¿Captan? Y se ve más pequeño, ¿no? Y no tengo ninguna pregunta. ¿Se dieron cuenta? Esos códigos son los códigos que nosotros hacemos hermosos, simples. Una función me va a devolver el mayor entre estos dos números, perfecto. Y ahora voy a ver el mayor de entre estos dos con respecto a esto. Sí. Y de hecho lo podríamos hacer de una manera más complicada. Ya miren, si les estoy mostrando todas las posibilidades que se pueden dar, ¿eh? Para que vean ustedes cómo podemos, esta va a ser O, a esta va a ser X. Y este de acá va a ser lo siguiente. El máximo entre el máximo y el número 3. Y este es mayor. Y por lo tanto ahora en una pura línea tengo lo mismo. Y si lo probamos nuevamente y hacemos todas las pruebas por haber y por haber, si ejecutamos los tres iguales, debéis decirme 4 o 5 deberían aparecer en línea ahora. Ahí están los 4 o 5. ¿Se dan cuenta si este era un número distinto? Todos esos. ¿Se dan cuenta cómo puedo ir complicando? Y si quisiera ponerme más complicado todavía, yo podría eliminar el ratón. Y aquí decir return. Y por lo tanto tengo el máximo de 3 en una pura línea. Pero para llegar a eso, necesito haber hecho harto ejercicio, haber tenido la cabeza bien clarita de cómo trabajan las funciones, cómo actúan. ¿Ven? Hartas líneas todavía, menos líneas, y ahora una pura línea nomás.
Esto es lo que nosotros generalmente tratamos de buscar, esta simpleza, pero basándonos en funciones que yo ya he escrito. Tengo 3 funciones, 1, 2, 4 funciones que hacen lo mismo. Para el usuario final, todas le dan el mismo resultado. Algunas son más bonitas que otras, unas son más elegantes, otras tienen mayor cantidad de líneas, mayores variables. Vuelvo a repetir, aquí está abierto todo. Lo importante es que ustedes tienen que ser capaces de empezar a crear su forma, su línea de programación, entender las funciones, entender que las funciones son nuestras amigas, son las que nos van a ayudar a hacer códigos tan simples como estos realmente. Que a veces para poder hacer una función complicada, necesito hacer una función mucho más simple previa. ¿Se dan cuenta? Y así es como voy construyendo, es como hacer un Lego, como voy construyendo un laberinto, ir marcando todas las cositas que me interesen a mí, reflejarlas. ¿Les queda más o menos claro el ejercicio 3? ¿Para dónde apunta? Sí. En realidad el ejercicio 2. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya, ustedes ahora, ya tenemos, miren, en mi programa chico tenemos 1, 2, 3, 4, 5 funciones ya, más el programa principal, más el programa principal. Voy a subirlo al tiro y ustedes lo bajan para que no lo perdamos después, si quieren. Después vamos perdiendo las últimas versiones. El GitHub. Voy a subirlo al GitHub. GitHub. Ahí está. Y ahora lo tienen ustedes ahí en el GitHub del curso. Está subido el programita. ¿Dónde dejamos el GitHub? Ese no, nada que ver. Más viejo que las parcitas. El viejo de histórico curso. Extender la sesión, no debe repositorio. Ya. El repositorio está aquí. Las funciones, ¿dónde están las funciones? Ahí está. Ya está listo. Hace un momento atrás. Ustedes lo pueden bajar, lo pueden copiar y vayan ustedes dejando distintas versiones, marcándolas. Estas las 3 funciones, digo, las 4 versiones de la función máximo de 3. Como ven, esta es súper elegante, estas dos ya consumen más líneas. Pero lo importante es que una de esas tienen que hacer ustedes. En la medida en que van a ir acelerando el tema de la programación, van a ir escribiendo códigos cada vez más elegantes, como este de acá. ¿No? Ya, eso es lo que estamos de acuerdo ahí. Ahora ustedes van a seguir trabajando un ratito, definir una función que calcule la longitud de una lista, es decir, la cantidad de elementos de una lista, o una cadena. Es cierto, dice que Python tiene la función len incorporada, pero yo quiero una función que usted hágame esa función. Hágame una función que indique la cantidad de elementos de una lista. Ni siquiera de una cadena, de una lista, vamos a considerarlo. Es bastante simple también, pero nos va a permitir también jugar un poco con los while ahí, no con los if. Así que les dejo también un par de minutitos para que intenten hacer eso. Voy a quedarme callado otra vez mientras sigo midiendo mi amperaje.
alguien avanza, les dejé la estructura ahí. Les puse una lista. La función se va a llamar largo, que recibe una lista y devuelve la cantidad de elementos y imprimimos. Ahí la función, que es la que tienen que hacer ustedes. ¿Qué cosa pongo dentro de esa función largo? ¿Alguien ha hecho algo por el momento o espero unos minutitos más? Algo, pero nada concreto. Ya, concreticen.
Ya, alguien que lo haya hecho, le di bastante tiempo para que tirara algo ahí al chat, no tiró nadie nada todavía. Alguien que quiera mostrar lo que ha hecho y lo conversamos. No, yo no tengo nada. No, no tengo. No he llegado Ya. a nada concreto. Es bastante simple. Repasen ustedes todo lo que hemos visto de lista. Ya está hecho casi. Es cosa de cambiar un poco la interpretación de lo que han hecho siempre. Necesitamos contar la cantidad de elementos. O sea, para este ejercicio que tengo en la pantalla, para la lista que tiene los elementos 2, 4, 6, 8, 10, si llamo a la función largo en esta lista, en elementos debería estar el número 5, porque son 5 los elementos que tiene esa lista. ¿Cómo los cuento? Es bastante simple, pero necesito un contador. El contador lo voy a poner en 0. Vamos a partir contando en 0. Ojo con eso. Y ahora vamos a hacer el famoso truco, el for en lista, para todos los elementos que estén en la lista. Lo único que hago yo ahora, contador igual contador, contador más 1. No sé si soy yo, pero no se ve si está escribiendo algo, está como pegada la imagen. No, no eres el único, a mí también. Yo también como que tengo la pantalla pegada. Voy a EDG y ahora pegué otra vez. Ahí debería verse. ¿Se ve? No, está Está- en negro. Y también sí. lo escucho como medio robótico, como si tuviera problemas del internet. No, yo lo escucho a ustedes súper bien. Veo todo acá, tengo conectado con todo, no funciona. No sé, puede ser el team que esté jugando, haciendo una mala pasada. Ahí puse mi pantalla, mi cámara, la apagué. Sí, se queda pegado. Ahí todo perfectamente. No sé si será problema de Teams, porque yo lo escucho a ustedes súper bien y puedo navegar por internet, a ver. Puedo navegar o no, a ver, veamos el emul. Sí, ya sin problema. Qué extraño. Puede ser el Teams. El Teams debe ser. No, va perdiendo el Wander, va ganando Reinicie Curicó con eso. si cree que el Teams, reinícielo porque por lo menos yo también lo escucho cortado. Sí, yo lo escucho a ustedes súper bien, ya. Va ganando el Curi. Voy a cerrar el Teams y volver a entrar de nuevo. Mm, qué me la cagada ahora que se fue el profe. Demos vuelta a la silla. Ah, pero no Vámonos se puede. todos. No, vámonos. Tomemos la sala. Abrir y cerrar Teams. ¿Me escuchan? Sí, dice insuficiente calidad de la red. Sí, yo aquí veo sin problema. No sé qué puede ser. A mí no me sale ese mensaje. A mí a veces me sale ese mensaje cuando soy yo el que está dando drama. Ya. Ahí estoy moviendo la pantalla. ¿Ves que se mueve la pantalla o no? En la mía está en negro. Ahí se A está mí, viendo, pero una. Ahí cargó, pero se ve muy borroso. Ahí Ahí se ve se bien. está cargando. Sí, el problema es de la red de Teams, pero no es la red. ¿Y ustedes qué
¿Qué proveedor tienen? ¿Qué proveedor de internet tienen? En mi caso, No me Movistar. acuerdo ya. Yo BTR. tengo BTR. Yo tengo BTR. BTR ha andado súper bien siempre. Nunca se cae, por lo menos para acá. Excepto cuando pasa el camión y me bota los cables. Ya, pero pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Reiniciaste el Teams, Norberto? No, pero sí se ve. Voy a reiniciarlo y voy a probar igual. Ya. Yo también, por si Ahí acaso. tengo la... ¿Mm? También voy a reiniciar Teams, por si acaso. Sí, reinicien por si acaso. Ya, yo igual. Lo importante es ganando Curicó y con esto la U se está yendo casi segunda. Ah, no. Y los demás, Alejandro, Claudia, Polet, Luciano, ¿están o no están? Cric, 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 cric. Quedó en negro. Sí. Quedó en negro. Que vuelvan pronto las presenciales, mejor. Ajá. No pasaría esto. No. Sufrirían más porque los tendría cortito. Lo sé, ya sé cómo es el tema. Ya, ¿alcanza a ver algo o no? No, yo no. A ver, voy a. Hagamos lo siguiente, todo. Ya nos queda una media hora, así No, que reiniciemos las máquinas, todo. Y vamos a cachar al tiro quiénes son los que están conectados. buen punto. Ok. Reiniciemos el computador. Yo voy a apagar mi computador también por si acaso, que a veces el tiempo queda dando vuelta aquí, así que. Y ahí volvemos nuevamente, ya. Espérenme un segundo, lo estoy reiniciando yo.
Ya me cambié de red yo, por lo menos. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ¿Se ve la pantalla ahora o no? sí, sí la veo. No sé si... Ah, creo que me va un poco pegado. A mí por lo menos se ve bien. Estoy con la red del teléfono. Ya. Continuemos entonces, a ver si se puede ver. Me dicen ustedes si están viendo el código. Tengo una lista que tiene 5 elementos. Verlos no se conectaron, pensaron que se había acabado la clase. ¿Capacito? No digo yo. Ya. No, la Polet me habló y me dijo que tenía problemas con el computador, se estaba reiniciando todavía. Está un poco Ya. lento. Tiene que Tenemos la grabar, lista. ¿Mm? tiene que grabar, porque dejó de grabar, creo. No, la grabación se inició, me dice acá. Ah, ya. Dice que estoy grabando. No sé qué va a pasar después cuando baje con los cortes. No tengo idea de qué va a pasar ahí. Ya. La lista tiene 5 elementos. Le paso una función llamada largo. Le paso la lista. Ella me tiene que devolver el número de elementos, que en este caso sería 5. Y mostramos en pantalla. Me voy a la función largo. Desde esta acá. Necesito contar cada uno de los elementos. Por lo tanto, voy a poner un contador, o sea, iniciar una variable en cero. Y ahora voy a recorrer cada uno de los elementos que hay en la lista. Recuerden que este fue lo que recorre cada elemento de la lista. Y cada vez que recorro un elemento, sumo uno al contador. Pues. Estoy pasando por el elemento 1, por el otro, por el otro, por el otro, hasta llegar al 5. Y cuando finalice esta cosa, debo de devolver nomás. Cuando estoy escribiendo en cualquier parte, estoy escribiendo. Cuando finalice esta cosa, debo devolver la variable del contador. Y por lo tanto, ahora, si ejecuto esto, ahí me dice 5. Si le agrego un elemento más, ahora me debería decir 6. Si le elimino 2 elementos, me debería decir 4. 4. ¿Se dan cuenta? La misma función. Hace lo mismo que la función len. Ahí lo mismo que hicimos en el caso anterior. Empiecen a buscar ustedes si hay alguna forma distinta de, de contarlo. Pero esta es la manera más rápida de hacerlo. Este es un truco que siempre se usa cuando quiero contar algo en una lista, una regla, lo que sea. Recorro cada uno de los elementos y llevo una variable que va contando. Voy pasando por el elemento 1, por el 2, por el 3 y así sucesivamente. Esa es la función, el ejercicio número 3. Piensen ahora en el 4. Miren, escribir una función que tome o reciba un solo carácter, no una palabra, una letra nomás. Y va a devolver true si es vocal, de lo contrario va a devolver falso. ¿Cuáles son las vocales? Está claro, A, E, I, O, U. Y además pueden estar en mayúscula o en minúscula. No dice nada del ejercicio que era pura mayúscula o puras minúsculas. ¿Cómo se le ocurre a usted hacer esa función?
La función debería devolver true o false en caso de que si es vocal, true, si no es vocal, false. Y recibe un solo carácter. Yo les voy a hacer aquí, por ejemplo, si yo pongo carácter y pongo una letra A en minúscula, por decir algo, eh, va a encontrar un resultado que puede ser un verdadero o un falso. La Ahí función se pueden va a usar, llamar. ahí pueden usar el tipo string, creo que, para No, hacer porque el string, ojo, es un solo carácter. No es un string es un conjunto de caracteres. Acuérdense. ah, Para este ejemplo que yo estoy hablando acá, la función me debe devolver un verdadero. ¿Por qué? Porque le estoy mandando un carácter, un solo carácter nomás, que es una vocal. Si yo le mandara B, debería devolverme un false. Eso es lo que debería probar. Por lo tanto, debería construir ahora la función que se llama fvocal. No, ¿tenía nombre la función acá o no? No. No traía un nombre específico, así que yo le pongo vocal. No vocal de mesa para las elecciones. ¿Salió alguien vocal de mesa o no? lamentablemente yo. ¿Primera vez o no? No, ¿O ya ves? segunda. Ya, o sea, no te la pagar las 7 lucas adicionales. Es que la primera vez no sé si me pagaron por más que busqué en las cuentas. Bueno, la cuenta que puse no vi que me llegara dinero. Tenéis que Al final es como reclamarnos. un día perdido ir a encerrarse allá. ¿Y en dónde le toca estar de vocal? Estuve esa vez en el industrial, porque se ¿Ya? juntaron las mesas, eran primarias. Y por lo general estoy en la escuela Edén. Así que ahora me va a tocar primera vez la escuela Edén, Yo cerca voto del en el Poli La Carlos. Florida. Yo voto en el Carlos Condel. Carlos En la Conde. otra. Ay. Bueno, si alguien anda por allá que me vaya a visitar, llevar comida. ¿Esa cuánto? 2.56. Binario. Mm, Ya, ahí la función es vocal, debería devolver un verdadero o un falso. Ingénensela a ver cómo preguntan ustedes si esa variable carac es una vocal o no es una vocal. Hay varias formas de hacerlo nuevamente. Unas largas y otras cortas. Vuelvo a repetir, siempre pasa lo mismo acá en informática. Igual que en el ejercicio anterior. Ya, les doy otros minutitos más para que se entretengan. Hagan zumbar la neurona. Que quede con su menage.
¿Algún aporte? Estoy trabajando en ello. Es como la bachelet, estamos trabajando para usted. Exacto. De nuevo se me fue a negro la La imagen. pantalla, No sé si a los demás les pasó. a los demás también, ¿no? A mí se me ve como pegado. Sí, el problema en la red, pero no sé, debe ser el Teams un problema en la red, pero no. A nivel general debe ser. Yo por lo menos veo todo bien, veo el diario, veo todas las cuestiones aquí, ¿no? Estoy monitoreando mi red y anda bien. Estoy monitoreando mis consumos. Voy a abrir una pestaña de notas. Ahí en verdad, ¿no? Porque la entrada salida, saliente. No veo raro, no veo cosas raras. Puede ser Ya, un problema los servidores Teams, puede ser. que creo que anteriormente no había pasado en una clase. ¿Alcanzan a ver algo, no? Si no les dejo el código hecho ahí por mientras. Yo por lo menos no.
Se escucha bien, por lo menos acá, pero no veo nada. Yo veo como la pantalla, pero como a 2 fotogramas por minuto, así. Ahora creo que estoy viendo lo que usted dijo hace como media hora, así. Ya voy a ir escribiendo el código y se lo voy a ir subiendo mejor y ahí ustedes van viendo el código por mientras, antes que terminemos la clase. A ver, dejar hecho este ejercicio. Ok. Bien, a ver, A, E, I, O. La primera versión, le voy a poner Epocal 1, para que, como ustedes lo van a ver después todos desfasados, distintas versiones del mismo programa. Ya, voy a subirla al GitHub. Ustedes ahí van, si es que pueden tengan abierto el GitHub. Ya, ya les subí el código del primer ejemplo. Si pueden ustedes meterse al GitHub y se llama funciones, ahí se van a encontrar con el código de la última que se llama Epocal 1. No sé si lo alcanzan a mirar ahí. Que lo que hace es pregunta, la manera más rápida de hacerlo. Pregunto si el carácter es igual a la A, o el carácter es igual a la E, o a la I, o a la O, o a la U. En caso contrario, o sea, si es verdad alguno de esos, entonces es true, en caso contrario es false. Pero eso tiene un pequeño problema. ¿Qué pasa con las minúsculas o las mayúsculas? Entonces, para arreglar eso, la versión 2 habría que copiar lo mismo y queda una instrucción, pero demasiado grandota. Se las voy a subir como vocal 2. Ah, la embarré. Espérenme un segundito. Ya. Voy a generar la misma función, ahora se va a llamar vocal 2, para que vean el cambio que yo le hice. Lo vamos dejando registrado al tiro ahí, en el GitHub, para que quede registrado completamente. Y aquí cambiamos por la A, cambiamos por la E, cambiamos por la I, cambiamos por la O y cambiamos por la U, todo en mayúscula. Ejecutamos esto y ahora deberíamos tener la función es vocal 1. Y ejecutamos esto y me dice verdadero y lo vamos a subir al tiro al GitHub. Vayan mirando ustedes ahí en el GitHub. Van a tener dos funciones, es vocal 1 y es vocal 2. La segunda, lo único que le agregué es que di la respuesta a las mayúsculas, las vocales mayúsculas o minúsculas. Y ustedes pueden cambiar cualquier letra. Vamos a hacer otra versión más. Voy a hacer una def es vocal 3, tres versiones de la misma, del mismo, que dan respuesta al mismo problema.
Ya, tienen tres. Si ustedes se van al GitHub, van a encontrarse que tienen tres funciones que se llaman evocal 1, evocal 2, evocal 3. La evocal 1 solamente da respuesta si la letra o la vocal que yo estaba enviando era en minúscula. La evocal 2 ya se despreocupa y hace mayúscula y minúscula, pero con puro if, bastante largo. La 3 es un poco más elegante. Me genero un string con las vocales y después pregunto nomás si el carácter que yo he leído está en esas vocales. Esa es la versión 3 y la versión 4 que también vamos a ponerle 4. Algo acá que se me quedó en el tintero. Que siempre se me queda en el tintero. Y tengo la versión 4 ya del mismo programa. Ya. Vamos a pasarla al GitHub. Ya, no sé si alguien está viendo la pantalla o no, pero échenle una miradita en el GitHub. Ustedes van a poder encontrar el programa Funciones, en donde tengo cuatro funciones que se llaman vocal. La primera, a la antigua, preguntando si carac es igual a A, o carac es igual a E, o carac es igual a I, o carac es igual a O, carac es igual a U, todo en minúscula. Si uno de esos era verdadero, entonces retornaba true. En caso contrario, retorna false. La segunda versión es idéntica a la anterior, pero le agregamos que preguntara también por las mayúsculas. De esa forma, voy a darle respuesta a mayúsculas y minúsculas. La tercera es un poco más elegante, la vocal 3, en donde me genero una string con todas las vocales, mayúsculas, minúsculas, y pregunto nomás si la letra o el carácter que me llegó está en ese conjunto de vocales, entonces es true, o si no es false. Es para abreviar una cantidad pero gigantesca de preguntas. Y la última versión, la vocal 4, es suponiendo que para qué voy a preguntar con mayúsculas y minúsculas, sino que me genera un string con solamente mayúsculas, y lo que hago después, yo paso el carácter que a mí me lo envían, lo transformo en mayúscula siempre. Si la mayúscula va a quedar en mayúscula, si la minúscula va a quedar en minúscula. Y hago la misma pregunta anterior. Con eso tengo todas las posibilidades. ¿Ustedes tienen harto código ahí que revisar? ¿Están viendo la pantalla o todavía están en negro como el Roberto? La mía está en negro todavía. Ya, pero ¿estáis viendo el GitHub o no? Sí, el GitHub sí. Ya he visto las cuatro versiones del es vocal. Sí.
Ya, ahí échenle una miradita y fíjense que todas funcionan igual. Tengan cuidado abajo, ¿no? Cuando quieran probar cada una de ellas, ahí en el programa principal, en el main, tienen que ir cambiándole el numerito. Es vocal 1, es vocal 2, es vocal 3, es vocal 4, para que la vayan probando. En realidad, podemos copiarlas todas juntas para ejecutarlas todas de una vez, por todas. La última versión que voy a subir y ustedes se van ahora a revisarlas tranquilamente. Vamos a 1, 2, 3 y 4. Voy a ejecutar esto. Ya. Y lo voy a subir nuevamente al GitHub. Ya le puse las cuatro ejecuciones. Fíjense que si vamos cambiando, si le pongo la letra A, minúscula, todas responden bien. Pero ¿qué pasa si le pongo la A mayúscula? Prueben con la A mayúscula. El primero responde false. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando es vocal 1 y solamente está respondiendo verdadero si son minúsculas. Si una mayúscula me dice que es falso, que no es la vocal. Error. Por eso lo cambiamos a la segunda alternativa. ¿Qué pasa si pongo una consonante? La B. False, false todas. ¿Qué pasa si la pongo en mayúscula? Falsa, falsa todas. Ahí tienen todas las posibilidades de ustedes con todas las funciones. Así es como vamos probando y vamos trabajando todos nuestros ejercicios. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí. La próxima semana vamos a tomar una pequeña evaluación online para ir dándole más movimiento a esto. Voy a poner varios trozos de códigos de programa y ustedes me tienen que decir qué es lo que imprime nomás ahí en unas pequeñas preguntitas. Pueden ejecutar el código, pueden revisarlo, pueden analizarlo. Pueden tener el libro encima, todo lo que tengan, porque lo importante es que sepan leer por lo menos los códigos que le entregan. Así que eso los dejo y ojalá se mejore la red, porque por lo menos yo no he tenido problemas de conexión. Estoy conectado a varias partes y funcionan todas. Ya, jóvenes, los dejo entonces. Ahí Que está el estés muy ejercicio. bien. Pueden probar ustedes ahí, están todos los programas ya. Traten de terminar los ejercicios que estábamos realizando. Vamos en el 4, traten de hacer los que faltan. Son bastante simples en ese sentido, pero denle una vuelta, cámbienle cosas, agréguenle cosas. Eso es lo que significa aprender a programar. Ya, nos vemos, pórtense bien. La próxima semana nos vamos a encontrar nuevamente una pequeña evaluación, por si acaso. Vamos a comenzarla entre 7 y 7 y cuarto para que lleguen más o menos a la hora. Para los que no lleguen a la hora tampoco se desesperen porque van a llegar muy tarde, no. Ahí partimos cuando tengamos mayoría absoluta. Ok, Nos estamos viendo, cuídense. Nos vemos, esté bien, profe. gracias. Chao, chao.